Gracias, señor Arbeláez, por su presentación. Y para el cierre de esta sesión, invitamos a Fabián Andrés Hernández, presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia, quien en su conferencia nos hablará sobre las recomendaciones de políticas públicas para mejorar la experiencia digital. Manifiesto digital. Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Prometo no competir con el tiempo de Riaño. Voy sobre el punto. Me da mucha alegría poder compartir este espacio en realidad y saber que estamos de nuevo reunidos en el sector. Antes muchas de las reuniones no se daban acá, sino que se daban en otros sectores de la industria y volver a tratar los temas del sector, volver a ocuparnos de lo que nos preocupa, de los temas y de creer que somos un sector pertinente para la economía nacional, un sector que genera valor, un sector que tiene talento, un sector que tiene empresas pertinentes, es bastante importante para que nosotros empecemos de nuevo a trabajar en los retos que tiene este sector. Y sobre eso es lo que queremos compartir, sobre los retos que tiene este sector. Este sector y sobre todo los procesos que vive está lleno de retos. Desde Telefónica, y muchos lo conocen, en el año 2012 estuvimos hablando de lo que eran o los retos o los planteamientos que ponía la masificación del Internet. Y eso lo manifestamos nosotros en un documento que llamamos el Manifiesto Digital. En ese documento hacíamos la primera aproximación sobre las posibles políticas públicas que debíamos discutir para que el sector tuviera el potencial que debe tener. Hoy, lo que queremos nosotros plantear a todos ustedes es esa nueva versión del Manifiesto Digital y el que hemos denominado el Pacto Digital. Es una invitación, no a que acepten una propuesta que nosotros hacemos, sino a abrir una discusión sobre aquellos elementos, aquellas bases fundamentales sobre las cuales este proceso tan importante como es la digitalización debe darse. De cómo un país como Colombia, como unos colombianos, como lo decía el presidente esta mañana, que está el 50% desconectado, puede aprovechar de la mejor forma el proceso de digitalización. Y un punto base sobre el cual Telefónica construye este elemento está dado principalmente porque está centrado sobre las personas. Y ese es nuestro primer elemento sobre el cual nosotros estamos trabajando. Y obviamente estamos en un nuevo entorno digital, un entorno digital que para nosotros nos plantea varios elementos. Lo primero es cómo debemos entender nosotros a los consumidores. Los consumidores nosotros los debemos entender de una manera distinta. Hoy el consumidor es 100% digital. Obviamente esto hace que nuestra economía tenga una dinámica totalmente distinta, una dinámica globalizada, una dinámica con actores que antes no veíamos, una dinámica sin fronteras, una dinámica económica que es todo un reto para todos, para las empresas, para los reguladores, para las instituciones y para la sociedad misma. Y obviamente pone a todas las empresas en una frase que ya todos la decimos día a día y es en la transformación digital. Todas las empresas hoy tenemos un frente de transformación digital. Hoy por hoy, el 50% de las empresas adelanta una estrategia de transformación digital y el 12% del comercio que hoy se da sobre plataformas electrónicas. Luego estamos en un proceso bastante importante en el cual empiezan a jugar dos elementos absolutamente dinámicos. El primero de ellos es la globalización. Nosotros en este proceso de la economía digital hay un punto que nosotros sobre el cual tenemos que trabajar y es no existen fronteras. Ya no existen fronteras, la territorialidad obviamente se va desdibujando poco a poco. Y esto hace que la digitalización también sea un proceso que tenga que revisarse de manera detallada. Nosotros hoy solamente podemos entendernos si estamos dados en un proceso de digitalización con impacto global. Y obviamente ese proceso de digitalización para todos es bastante importante. Cuando alguien compara la digitalización con otros procesos o revoluciones industriales como se denominan, el impacto que está teniendo la digitalización es un impacto totalmente inmenso.
se dice que el impacto de la digitalización va a ser 4 veces más grande que el que tuvo la revolución industrial. Y eso hace que nosotros empecemos a pensar sobre cuáles son los desafíos, cómo nosotros podemos entender esta digitalización. Y esto solamente tiene sentido, estos dos procesos, el de globalización y el de digitalización, si va a producir mayor valor en las economías locales. Lo que hacemos todos es buscar cómo capturamos el valor en las economías locales, cómo la digitalización va a generar una agenda de valor para los colombianos, para que Colombia tenga una agenda de crecimiento y se impacte obviamente todos los indicadores de bienestar social. Y hay muchos desafíos y quiero compartir algunos de ellos con ustedes. El primer desafío, ya lo decía esta mañana el señor presidente, es el desafío de la conectividad. Obviamente nosotros tenemos que entender que ya no podemos vivir sin internet. Nosotros hoy no nos concibimos, obviamente a los que no somos nativos digitales nos queda difícil. Piensen ustedes en los nativos digitales. Los nativos digitales, para ellos en su imaginario no existe no estar conectados. Y solamente pensar qué pasaría si no estamos conectados, el impacto es grandísimo. Obviamente el impacto económico es totalmente inconmensurable, pero en realidad uno pensar muchas industrias que no están conectadas ya nos pone a pensar fuertemente en el proceso que nosotros estamos viviendo. Casi el 60% de los hospitales deben estar conectados para poder consultar las historias clínicas en el mundo. Si nosotros nos quedamos sin internet, imagínense ustedes el impacto en una actividad tan esencial como es la salud. Si nosotros vemos en la industria de oil and gas, ¿cuál podría ser el impacto que 1.1 millones de dispositivos no estén conectados? ¿Cómo va a funcionar esta industria? Y obviamente otros ejemplos, como puede ser la aviación, como puede ser la repartición o la distribución de paquetes, si llega a existir un problema en la conectividad, de verdad tenemos un problema muy grande. Pero obviamente el problema más grande lo tenemos en la casa. Y ya como lo mencionaba ahora, el problema, cuando lo mencionaba el presidente, que la mitad de Colombia no está conectada, así es, y a nivel global también tenemos esa situación. Y obviamente en geografías como la colombiana, la situación rural se profundiza aún más. De cada 6 hogares en el sector rural, 5 no están conectados. Y obviamente esto tiene un impacto grandísimo en todos los procesos que se pueden dar en el sector rural. Y uno de ellos es en la educación. El 43% de los estudiantes en Colombia no está conectado. Esto equivale a nosotros tener que enfrentar un reto muy importante y es más o menos tener que conectar a la población de las 7 ciudades más grandes de Colombia. Y es en eso donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente. Y hoy yo creo que se hicieron unos anuncios muy importantes. Hay que decir 2 cosas. La primera, se ha hecho un gran esfuerzo hasta donde hemos caminado hasta ahora por la conectividad del país y ha sido un esfuerzo unido a políticas públicas, leyes y obviamente inversión privada que nosotros representamos. Pero también es cierto que el reto que hay por delante es grande y es necesario que el país haga un esfuerzo como el que se mencionaba esta mañana de poner una agenda común y una agenda que reconozca las necesidades y las palancas que el sector debe tener para poder avanzar de manera contundente. Y creo que los mensajes de tener un regulador único, que los mensajes de poder tener un ambiente de inversión con reglas absolutamente claras, que cuando nosotros invertimos y un tercero va a usar nuestra red, sepamos qué, cómo, cuándo y en qué condiciones lo van a hacer y que tiene un inicio y que tiene un fin. Y eso para nosotros es muy importante para darle certeza a las inversiones. Luego, el primer reto que tenemos es el de la conectividad. No puede existir un proceso de digitalización si no hay conectividad y una conectividad con unos buenos niveles. El segundo reto que yo quiero compartir con ustedes es un proceso bastante importante que hoy todos vivimos y muchos de ustedes representan esta industria, que es el tema de la automatización. Hoy por hoy muchos procesos se están desarrollando de manera importante y de manera masiva a través de procesos de automatización. Obviamente tenemos muchos ejemplos de esta naturaleza, aquellos hoteles donde no hay nadie que lo reciba a uno a la puerta, meseros que son unos robots, el mismo ejemplo que uno muchas veces no mide tanto como puede ser el de Alibaba. Alibaba se gestiona solamente con 60 robots, vende 25 billones de dólares en el día y adicionalmente con esos 60 robots produjo un incremento de la productividad de 300%. Los humanos que aún están en ese sitio solamente se usan para empacar cosas.
Entonces acá el reto es de poder pensar nosotros cuál va a ser la política de empleo del futuro en un entorno digital. Un estudio que hizo McKinsey recientemente determinaba que el 50% de las actividades que nosotros realizamos hoy por hoy son posiblemente automatizadas y que obviamente el 15% de las tareas que hoy estamos realizando en un poco menos de una década podrán también quedar automatizadas. Luego acá el tema no es oponernos a una innovación de esta naturaleza. Acá el tema es poder pensar cuál va a ser la política de empleo en un entorno absolutamente digital. Y acá no solamente nosotros como agentes, todos nosotros como agentes del sector digital jugamos un papel muy importante, sino también las entidades del Estado. Una entidad que es fundamental para todo y que para todos nosotros y que seguramente es quien más capacita nuestra fuerza laboral, como es el SENA. Va a jugar un papel muy importante, pero muy importante, para que nosotros podamos tener en la fuerza laboral las capacidades y las habilidades adecuadas para poder enfrentar el entorno digital. Y hay otro elemento que yo quiero compartir con ustedes y que es un reto bastante importante. Y es el tema de la privacidad. Si nosotros no volvemos a recuperar la confianza de todos los usuarios en el ecosistema digital, vamos a tener un ecosistema que no va a ser sostenible. Nosotros tenemos que ser conscientes que hoy por hoy las plataformas digitales tienen mucha más información de la que nosotros podemos pensar. Y es ahí donde hay un reto muy grande para todos, para los reguladores, un reto muy grande para las empresas, un reto muy grande para los mismos usuarios, de que seamos conscientes de qué tipo de información es la que nosotros compartimos de tiempo en tiempo con cada una de las plataformas digitales. Las plataformas digitales hoy por hoy saben en dónde estamos, qué búsquedas hacemos, dónde las hacemos, con quién compartimos nuestras fotos, cuál es nuestra afinidad política, cómo y dónde nos movemos. Muchas veces esas aceptaciones las damos nosotros de manera abierta y espontánea, pero otras no lo hacemos de esa forma. Otras simplemente lo hacemos como un negocio de tómelo, déjelo, si no, no use esta plataforma. Por eso es muy importante preocuparnos de este reto. Recuperar la confianza no solamente es importante desde el punto de vista de usuario, sino es importante desde el punto de vista de la dinámica económica que vamos a tener. Un estudio que hizo Frost and Sullivan determinaba que el 86% de los usuarios cuando van a usar una plataforma digital, el elemento, el driver principal es la seguridad y la confianza que le va a determinar la plataforma digital. Si nosotros no recuperamos la confianza, no va a existir comercio electrónico. La gráfica que ustedes ven ahí simplemente demuestra que a mayor confianza digital, mayores transacciones de comercio electrónico. Y eso va a ser fundamental. Si nosotros no recuperamos la confianza, el crecimiento económico, el crecimiento de la economía, del comercio electrónico específicamente, no va a ser el que nosotros esperamos. Y obviamente un reto que no se puede quedar atrás en el entorno en el que nosotros estamos es el reto de la inteligencia artificial y los algoritmos. Hoy por hoy, ¿qué se podría pensar o cuál sería o qué sucedería si toda la inteligencia artificial no tuviera ningún tipo de control? Si ellos mismos determinara, la misma inteligencia artificial determinara el alcance que puede tener y no nos hiciera caso a los humanos. Ahí yo creo que vamos a tener unos retos muy importantes. Y estos retos que están acá no son tecnológicos. Los retos que se plantean acá son de carácter ético. Seguramente ustedes vieron alguna noticia sobre este tema. El coche autónomo que conducido de manera autónoma atropelló un peatón. Digamos, ese es uno de los elementos que se puede presentar. Pero lo podemos llevar también a dinámicas competitivas. ¿Qué pasa si en un buscador de viajes, en una agencia digital de viajes, nosotros tenemos un algoritmo que le hace el seguimiento a nuestra búsqueda en otra página? ¿Será que esos dos algoritmos también pueden ser tan inteligentes para ponerse de acuerdo en el precio que me van a cobrar a mí? Ese es un reto que vamos a tener y al que nos vamos a enfrentar. La inteligencia está dada para que eso suceda. Para nosotros los abogados nos podemos deleitar poniendo en un examen de clase de competencia de cómo analizar el paralelismo en el ambiente digital. Obviamente las respuestas van a ser todas, pero el reto lo vamos a tener ahí. Y acá nosotros, nuestra invitación es que estos procesos, como el que aquí se está presentando, debe tener un seguimiento y un estándar de seguridad,
los procesos de inteligencia cognitiva deben tener un estándar de seguridad. Y es acá donde la respuesta viene dada, es por la intervención ética, por una aproximación ética a este tipo de actividades. Y hay otro elemento que yo creo que es muy importante en el proceso de digitalización analizar, y es el tema de competencia. La dinámica competitiva que están teniendo los mercados digitales está llevando a que nosotros nos veamos casi que enfrentados como a la imagen que ponemos ahí. Simplemente, ¿qué pasaría si nosotros solamente podemos hacer mercado en una sola cadena? Obviamente, para los expertos en competencia y en dinámica competitiva, sabemos que la escasez del producto o servicio se va a dar, que va a ser un mercado donde la innovación no va a florecer y obviamente el beneficio del consumidor no va a ser el que va a prevalecer en un mercado de esta naturaleza. Y hoy por hoy, la gran parte de la experiencia digital está totalmente intermediada por unas plataformas. Y aunque no lo queramos, existe un cuello que nosotros tenemos que enfrentar. Y sobre esta situación no existen reglas. Hoy no sabemos nosotros cuáles son las reglas de dominancia en los mercados digitales. Solamente por un elemento muy sencillo, tenemos un reto bastante importante, un reto bastante grande, y es el de la territorialidad. ¿Qué regla le vamos a aplicar a una transacción que va por todo el ecosistema digital, que no sabemos dónde se ubica físicamente o territorialmente? ¿Qué regla le vamos a aplicar? ¿Qué autoridad va a ser la competente para eso? Obviamente la invitación no es a una regulación. La invitación es a que todos se pueda tener unas políticas públicas que permitan el desarrollo, la innovación y poder saber que hay un reto acá de experiencia digital para los usuarios, que hay un reto de concentración que se tiene que enfrentar. Y eso solamente lo podemos hacer si todos hacemos un debate abierto sobre este particular. Y obviamente aquí este entorno digital lleva a que nosotros tengamos que trabajar en un elemento muy importante, y es en la actualización de todos los marcos regulatorios. Ya esta mañana lo mencionaba también el señor presidente. Nosotros tenemos que tener un marco regulatorio que acompañe a la actividad que se da en un entorno digital. Obviamente no necesariamente son más regulaciones, pueden ser menos regulaciones, simplificación de la regulación. Ya hoy en Colombia el regulador tiene abierto una propuesta y está trabajando en una propuesta de simplificación que es bastante importante, oportuna y que va a generar valor en el sector. Obviamente nosotros tenemos que entender que esto es un proceso que se tiene que hacer de manera rápida. Si el proceso llega tarde, lo que puede pasar es que nosotros estamos coartando muchos derechos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el marco regulatorio en Colombia no se hubiera actualizado en algún momento? Obviamente, como el derecho al voto no existiría, el derecho al voto en las regiones, el derecho al voto a la mujer, la posibilidad de divorciarnos, el derecho a las minorías, muchos derechos no existirían. Por eso es muy importante caminar muy rápido en ese proceso de simplificación regulatoria. Estos números que ustedes ven acá, ya el presidente de la República compartía algunos. Simplemente decir que desde el año 2010 al año 2016 se produjeron 4.4 decretos por día hábil en Colombia, ya es un reto. Eso yo creo que ya es un reto que nosotros tenemos que enfrentar y que tenemos que trabajar de manera conjunta sobre el particular. Frente a esos retos, nuestra invitación entonces es abrir un debate en el que estemos todos presentes, un debate en el que aquí nosotros simplemente estamos proponiendo una forma de enfrentarlo, y nosotros creemos que la forma de enfrentarlo es revisar algunos ejes sobre los cuales se debe trabajar, poder repensar y redefinir cuáles son los temas o las bases sobre las cuales este proceso de digitalización genera mayor valor y genera mayor valor a la sociedad, a la economía y sobre todo a las personas. Y esa es la invitación que nosotros estamos haciendo con esta propuesta de pacto digital. Obviamente esto tiene que ser de manera colaborativa, no puede ser uno solo. Esto está absolutamente comprobado que el mercado solamente se desarrolla si todos trabajamos de manera contundente y de manera colaborativa. Hay un punto muy importante, y es que como es un pacto, obviamente se tiene que desarrollar con base en unos principios. Esos principios que nosotros creemos, sobre los cuales y ponemos para que se abra la discusión, son unos principios muy básicos. El de la inclusión. Esto no puede dejar, este proceso de digitalización no puede dejar a nadie atrás, todos tenemos que estar conectados.
unos principios de equidad y no discriminación. Los servicios tienen que estar absolutamente disponibles para todos y el valor del acceso no puede ser la privacidad. Sobre eso tenemos que trabajar fuertemente. Adicionalmente, nosotros tenemos que trabajar por tener un entorno absolutamente responsable. Tenemos que ser transparentes, tenemos que trabajar en que todas las actividades que nosotros hacemos tengan un principio básico de responsabilidad. Hay otros dos elementos que son muy importantes. El primero es la rendición de cuentas. Respecto a la rendición de cuentas, yo creo que cada día es un elemento que desde el mundo corporativo, el mundo privado y el mundo público no se concibe una sociedad que no rinda cuentas, si bien estamos desde lo público, si bien estamos desde lo privado. Y obviamente un elemento bastante importante en este entorno al cual yo hacía referencia es el de un comportamiento responsable. Tiene que haber ética en las distintas cadenas de valor y eso es un tema sobre el cual vamos a ocuparnos un poco más adelante. Esto nos obliga a plantearnos, obviamente, una nueva Carta de Derechos, una Carta de Derechos que hoy está sobreregulada cuando hablamos de derechos análogos, pero en la parte digital no existe regulación. Hay que poder entender, poder saber cómo va a ser el alcance de los derechos digitales o los derechos fundamentales en un entorno digital. El derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho de la neutralidad, el derecho a la protección de los datos y el derecho a la identidad digital. Son elementos importantes sobre los cuales nosotros proponemos debe existir un debate abierto, debe existir un trabajo conjunto de toda la sociedad. Nosotros sobre este particular creemos que el debate se tiene que dar sobre cinco ejes fundamentales. Si me voy a ir ocupando de uno por uno, no los recorro de manera anticipada. El primero de ellos tiene que ver con el reto de conectividad. Es importante que nosotros, en primer lugar, estemos desarrollando redes con más acceso, redes que es absolutamente innovadoras y redes que vayan generando de manera colaborativa, usando nuevas tecnologías y que puedan tener un impacto positivo para toda la sociedad. Aquí es muy importante las reglas de inversión absolutamente adecuadas, idóneas, y obviamente nosotros necesitamos que este no sea un proceso solamente de los particulares, sino también del Estado, donde el rol del Estado, del gobierno, tiene que ser absolutamente digital y abierto. Ya hay iniciativas, pero hay que profundizar en este trabajo. El segundo elemento sobre el cual nosotros creemos que debemos trabajar es en el de construir sociedades digitales. Nosotros tenemos que trabajar sobre nuevos modelos de educación que permitan tener a gran escala lo que está sucediendo en este momento, poder nosotros establecer que esos nuevos modelos de educación va a ser la respuesta a las políticas de empleo del futuro. Y esto hace que también nos obligue a trabajar en habilidades. ¿Qué tipo de habilidades deben tener las personas para el futuro? Y acá no solamente tenemos que ocuparnos de habilidades que están relacionadas con STEM, sino aquellas que tienen que ver con el pensamiento crítico, aquellas que tienen que ver con la creatividad, todas ese tipo de habilidades que son las que van a imperar en las demandas de empleo del futuro. Otro eje sobre el cual nosotros proponemos que exista el debate tiene que ver con la confianza en los datos. Y acá son tres elementos básicos. El primero, que quien maneje los datos lo maneje de manera íntegra. El segundo, tener usuarios absolutamente empoderados de sus datos, que sepan quién los tiene y cómo los protege. Y un elemento que es fundamental en cualquier industria, la seguridad. Acá es importante que exista ciberseguridad en la cadena de valor de quien está manejando los datos. Si nosotros no tenemos confianza, obviamente no va a ser sostenible el ecosistema digital. Un cuarto elemento sobre el cual nosotros proponemos un trabajo muy importante y que va a dar para mucha discusión tiene que ver con promover la competencia en los mercados digitales. Y aquí hay dos elementos. El primero de ellos tiene que ver especialmente con la posibilidad que dada esta situación de competencia que tenemos en los mercados digitales, ¿cómo vamos a garantizar el emprendimiento y el acceso a los mercados? Se está dando un cuello de botella y luego es importante que todos podamos tener contenidos adecuados para que esto se pueda dar. Y el otro elemento es el de ética y responsabilidad. Y aquí yo creo que Microsoft da un ejemplo muy claro y tienen un comité de ética e inteligencia artificial. Y eso es muy importante, poder crear cómo son los principios de negocio responsable en un entorno de esta naturaleza. Y el último elemento para compartir es, obviamente, la actualización de los marcos regulatorios y de las políticas públicas. Y aquí nuestra invitación es simplemente a que exista menos regulación,
el compromiso de nosotros a que exista mayor autorregulación, que debemos ir hacia un esquema donde la actividad debe ser más ex post por parte de la institucionalidad, y acá debe existir una respuesta ágil para que haya una supervisión absolutamente ágil, y obviamente nosotros tener unas reglas en las cuales se regule mucho más el qué y no el quién. Por eso nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre estos debates, y es la propuesta que nosotros hoy queremos compartir, obviamente en un documento que estamos haciendo público hoy con mucho detalle, con mucho análisis, con muchos números para poder iniciar este debate. Estamos convencidos que no estamos en una época de muchos cambios, sino en un cambio de época. Estamos absolutamente convencidos que los retos que tenemos son bastante grandes para enfrentar, pero estamos convencidos que vamos a tomar todo el valor de la digitalización si lo hacemos absolutamente centrado en las personas, y podemos generar para Colombia y todos los colombianos el valor que se merece este país. Muchas gracias. Señor Hernández, nuevamente muchísimas gracias por su presentación. A continuación vamos a realizar un receso de 10 minutos. Los invitamos para que por favor salgan del salón. Vamos a prepararnos para la ceremonia japonesa Kagami Biraki, y posteriormente tendremos la presentación del stand-up de Alejandro Riaño. Entonces, por favor, me desocupan el salón y en 10 minuticos nos vemos nuevamente en los dos salones. Gracias.